Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 15 de noviembre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus comentarios y preguntas a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, voy a empezar con una pregunta que recibí temprano el día de hoy. Alguien dijo, como ya hay dos guerras que ocurren en las que participan Estados Unidos y Europa, refiriéndose a Ucrania y al suroeste de Asia, hay algunas esperanzas de que la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, en San Francisco, pueda llevar a que mejoren las relaciones entre Estados Unidos y China. Los dos países están enfrentados por Ucrania, Gaza, Taiwán, el comercio, etcétera. Pero al parecer hubo una calurosa bienvenida para Xi cuando llegó al aeropuerto, incluida una delegación encabezada por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Dado su conocimiento de China y la preocupación por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿qué espera de esta reunión? Bueno, en un océano de horrores, creo que hay una pequeña señal de esperanza, porque como dices, le dieron una muy buena bienvenida. Había banderas estadounidenses y chinas en las calles. Se hicieron muchos preparativos para esto. Antes de la cumbre se llevaron a cabo una gran cantidad de reuniones en todo tipo de niveles de gobierno sobre comercio, economía, otras formas de cooperación y naturalmente, por el lado chino, hay una gran expectativa de que esta reunión lleve a una mejora de las relaciones entre las dos economías más importantes del mundo. Y creo que por el lado estadounidense también hay señales cautelosas de que desean estabilidad. Así que en un océano de inestabilidad y horrores, esto es al menos algo de optimismo cauteloso que se puede tener. Así que obviamente uno desearía que esta oportunidad histórica fuera aprovechada especialmente por el presidente Biden, porque si yo fuera Biden, lo que haría con esta reunión sería aceptar la oferta del presidente Xi Jinping, que ya ha ofrecido antes a los presidentes de Estados Unidos que haya relaciones especiales entre las grandes potencias. Esa oferta sigue existiendo. Creo que la oferta de que Estados Unidos coopere con la iniciativa de la Franja y la Ruta también sigue en pie. Y si Estados Unidos y el presidente Biden dieran un paso más e hicieran algún tipo de declaración diciendo que pueden cooperar, se abrirían enormes oportunidades para ambas partes, pero especialmente para Estados Unidos, para que coopere y participe en los muchos proyectos de la mayoría global. No creo que eso suceda en esta cumbre, porque esto ha sido muy difícil en el pasado. El globo espía, todo tipo de cuestiones en torno a Taiwán, el mar de China Meridional. Así que no espero que esta cumbre en particular conduzca a un avance gigantesco. Pero si las relaciones de todos los niveles de gobierno pueden estabilizarse de tal manera que el diálogo pueda proceder ahora de una forma más normal, ya que el mundo exige que se aborden todos estos grandes problemas, principalmente, naturalmente, la guerra en el suroeste asiático, la guerra en Ucrania. En lo que respecta al suroeste asiático, China hizo una importante propuesta de una conferencia de paz para el Oriente Medio. El enviado especial chino está viajando por la región, estuvo en Turquía, irá a Egipto, estuvo antes en Arabia Saudita, y creo que si Estados Unidos trabaja con China en la iniciativa de una conferencia para el suroeste asiático, eso tal vez podría detener
el espectáculo de horror en torno a Gaza y podría llevar a una resolución de la situación. Ahora bien, todas estas son cuestiones muy importantes y obviamente con los dos presidentes, quiero decir, lo bueno es que hablarán durante horas. Creo que primero habrá una reunión y luego habrá otra reunión a solas solo con los intérpretes. Así que quizá solo se pueda esperar y realmente desear por el destino de la humanidad que de esta cumbre salga algo importante o al menos se sienten las bases para que en reuniones posteriores esto pueda evolucionar en una dirección más positiva. Así que, como digo, en el mundo donde hay terribles peligros, si estos dos países, las potencias económicas más fuertes, todavía Estados Unidos y la potencia emergente China, si pudieran superar la maldición de la geopolítica, creo que es muy importante estudiar lo que China está haciendo porque creo que cualquiera que estudie detenidamente cuáles son sus políticas verá que no hay indicios de que China quiere reemplazar a Estados Unidos como potencia dominante en el mundo. China quiere tener una relación multilateral, quieren tener un orden multilateral y si Estados Unidos accediera a ello, creo que todos los problemas del mundo podrían abordarse y gestionarse. Así que mucho depende de esta cumbre porque estamos realmente en un momento de historia en el que bien o mal puede haber una escalada que podría acabar en la Tercera Guerra Mundial o bien si prevalece la razón y todos cooperamos en un nuevo paradigma. Ese es realmente el punto de inflexión en el que se está llevando a cabo esta reunión. Por supuesto, una de las mayores preocupaciones para el mundo entero es lo que está ocurriendo ahora en Gaza, con el ataque continuo e implacable de los israelíes en Gaza. Hoy entraron al hospital Al-Shifa. Obviamente existe el peligro de que haya una escalada a medida que aumenta el número de muertos. Tengo un par de preguntas sobre esto. Un contacto palestino hizo la pregunta, ¿se puede hacer algo para que el gobierno de Biden actúe para detener la matanza? Otro espectador preguntó, ya que más gente en las naciones árabes vecinas de Israel sale a las calles a protestar, ¿hay algo más que estos gobiernos árabes puedan hacer para luchar por un alto al fuego y evitar una escalada hacia una guerra regional? Respecto a la primera pregunta, creo que la reunión entre Biden y Xi Jinping es el lugar donde esperemos se decidirá algo. Porque en cierto sentido, si Estados Unidos estuviera absolutamente decidido a decirle a Israel que llevara a cabo un alto al fuego y que se hiciera cargo del proceso de negociaciones de Oriente Medio, obviamente todo esto es una cuestión muy delicada, pero solo puede haber una solución diplomática o una escalada. Ahora mismo estamos sentados en un potencial polvorín de la ampliación de la crisis si Hezbollah en Líbano se involucrara, lo que aparentemente no quiere, pero siempre hay peligro de que haya acontecimientos incalculables y eventualmente Irán se va a involucrar. Estamos en el abismo de una potencial guerra global. Y naturalmente no debemos olvidar la situación en Ucrania, que es también una situación que, como creo que el general retirado Harald Kuyat, el ex inspector general del ejército alemán, ya había dicho a finales de agosto que la OTAN se enfrenta a una decisión de encontrar una solución diplomática de inmediato o hay una escalada. Y eso está como en una especie de limbo sin resolver. Por lo tanto, creo que lo mejor que podría pasar, como yo dije, es que de la cumbre saliera un acuerdo conjunto entre Estados Unidos y China. Es decir,
China tiene buenas relaciones, tiene inversiones económicas en Israel, por ejemplo. Israel también se enfrenta a una situación en la que también tiene que pensar en el efecto a largo o mediano plazo. ¿Realmente quiere tener una relación de adversario con los vecinos árabes o quiere tener una situación que finalmente sea estable y segura? Así que creo que el gobierno de Biden debería trabajar con China. Esa es mi opinión, porque los chinos son los únicos que han hecho una propuesta concreta para una conferencia de paz en el Oriente Medio. Y si Estados Unidos y China enviaran básicamente ese mensaje, se podría hacer algo para detener esta increíble matanza que se está produciendo en Gaza, que le revuelve el estómago a todo el mundo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿podrían hacer algo los países árabes? Bueno, sí podrían. Podrían haber hecho ya algo más en el pasado para ayudar a los palestinos en todo tipo de situaciones. Así que creo que deberían participar con un papel constructivo en la conferencia de paz de Oriente Medio, y la única forma de estabilizar esta situación es lo que mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, ya había dicho en 1975 cuando ofreció el Plan Oasis. Esa era la idea de que hay que tener un desarrollo económico masivo en todos estos países que en su mayoría son totalmente desérticos. Así que empezar con la creación de agua dulce es absolutamente la precondición para cualquier tipo de desarrollo. Y luego se necesita la infraestructura básica, y la situación ahora es favorable debido al acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, a las ofertas de China para ampliar la iniciativa de la Franja y la Ruta a toda la región, el hecho de que hay muchos países que quieren trabajar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, como Egipto, Turquía, Siria, Irak, Afganistán. Así que hay muchas posibilidades de resolver la situación, y si todo el mundo estuviera de acuerdo en que tenemos que tener una perspectiva donde todos puedan sobrevivir y que solo todos pueden beneficiarse si hay un desarrollo económico conjunto, y solo todos pueden perder si hay una continuación de la guerra. Así pues, esperemos que haya cierto entendimiento en ese sentido. Hemos recibido una serie de preguntas del Reino Unido. Permítanme comenzar con dos de ellas, de Lori. Ella se refirió a la gran manifestación de protesta que tuvo lugar en Londres el pasado fin de semana y dijo: no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno británico. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Y luego de Gordon, que se identifica como miembro del Partido Laborista en el Reino Unido, pregunta: ¿por qué Keir Starmer, que es el jefe del Partido Laborista, no apoya el llamado casi universal a un alto al fuego humanitario en Gaza? Bueno, no lo sé. No conozco a esta persona lo suficientemente bien, ni sé nada de él como para responder a esta pregunta con seriedad. Es muy importante que estas manifestaciones continúen. Creo que es importante que sean más grandes. Algunos gobiernos llevan a cabo un esfuerzo muy preocupante, Estados Unidos, en Europa, para intentar básicamente silenciar lo que la gente puede decir, diciendo básicamente que cualquiera que quiera detener la matanza en Gaza es automáticamente un antisemita. Y en esencia no estoy de acuerdo con eso, porque si uno dice que la proporcionalidad, que ahora está completamente desequilibrada, que no importa lo que se piense sobre las víctimas del 7 de octubre y el espectáculo de horror, y se condena eso, eso no le da a Israel el derecho a actuar de tal manera que tantos civiles inocentes están siendo asesinados. Obviamente, hay una guerra de información, y dado el hecho de que los periodistas son asesinados en Gaza, también
40 periodistas han sido asesinados o asesinados de una manera u otra, por lo que la información se está volviendo extremadamente escasa y no se puede verificar toda la información, pero parece que hay algunos depósitos de armas y otras cosas en estas áreas, por lo que todo eso es un factor muy complicado, pero no obstante, no se puede seguir matando o incluso llevar la guerra a los hospitales. Quiero decir, se trata de la línea roja absoluta de cualquier consideración humanitaria y por lo tanto se debe detener la lucha. Si esto no se detiene, ya está claro que cientos de miles de personas no tienen agua. Ahora, la gente no puede vivir sin agua limpia durante mucho tiempo, así que nos enfrentamos a la peor crisis humanitaria, a una catástrofe total, y la única respuesta tiene que ser que debe haber un alto al fuego. Y obviamente el argumento de que entonces Israel no puede continuar su campaña contra Hamás, tiene que haber una proporcionalidad en cualquier. Hay reglas de la guerra y estas reglas se deben respetar. Hay directrices internacionales, convenciones que la gente ha acordado y tienen que ser absolutamente respetadas. Así que creo que es importante que las manifestaciones sigan creciendo porque está muy claro que los gobiernos están tratando de contenerlas para básicamente callar a la gente. Pero creo que en lo que estamos involucrados es en una prueba para la humanidad. Creo que fue Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien dijo que lo que está ocurriendo en Gaza es una prueba y una crisis de toda la humanidad. Y creo que eso es absolutamente cierto. Y creo que nuestro comportamiento, cómo reaccionemos a esto, será una señal. ¿Somos moralmente aptos para sobrevivir o no? Para complementar con la pregunta de Keir Starmer, se le considera que es una versión de Tony Blair, y eso me lleva a la siguiente pregunta de Helen del Reino Unido, que preguntó, ¿qué opina de la perspectiva de que Netanyahu contrate a Blair para asuntos humanitarios en Gaza? Y también preguntó, ¿qué opina de la reorganización del gabinete en el Reino Unido? ¿Hay algo más grande aquí al nombrar de nuevo a Cameron, el ex primer ministro? Así que te hago esa pregunta. Bueno, creo que poner a Blair en esta posición, en este momento, es la peor decisión posible que se pueda tomar. Y la organización del gabinete, el que hayan nombrado a Cameron, creo que no están cambiando, solo continúan con la misma política. Y creo que depende del pueblo británico responder a eso. Bueno, tenemos una pregunta sobre Alemania. La pregunta es, el ministro de Defensa Pistorius habló de duplicar el apoyo de Alemania a Ucrania en un momento en el que parece haber un creciente indicio de que pueda haber un esfuerzo de los países de la OTAN para deshacerse del gobierno de Zelensky. La persona que escribió sobre esto preguntó, ¿dónde está el pueblo alemán? ¿Van a tolerar que se dupliquen el dinero y las armas de Alemania a Ucrania? Esa es la gran pregunta del siglo. ¿Dónde está el pueblo alemán? Porque Alemania ahora mismo se está desmoronando, se está estrellando contra la pared. Las últimas cifras relativas a la economía son que el índice de insolvencia en octubre aumentó un 22.5% de las insolvencias en comparación con el mes anterior. El mes anterior fue del 19.5%. Así que estamos realmente ante una aceleración del ritmo de las quiebras. Lo mismo ocurre en el sector de la agricultura, donde cada día cierran 10 granjas por motivos de
insolvencia entre 2010 y 2020, la mitad de los criadores de cerdos cerraron. Ahora mismo estamos ante una reducción total de la producción agrícola en Alemania y hay agricultores que ya nos habían dicho hace un año que si esto sigue así, pronto Alemania tendrá una tremenda escasez de alimentos, incluso de alimentos para animales y cosas por el estilo. Ahora, si la industria alemana se está hundiendo de esa manera, cuando eso fue lo que hizo posible el Estado social, así que si la gente no despierta ahora, entonces Alemania tendrá un estallido y se convertirá en un país completamente desindustrializado de Morgenthau. Así que en estas circunstancias, aumentar y de hecho duplicar la cantidad de dinero que se enviará a Ucrania en un momento en el que mucha gente en Estados Unidos y en otros lugares está diciendo que la guerra ha terminado, que Ucrania perdió. Esto también lo dijo el general Kuyat e hizo un video de eso y se volvió viral en internet. Creo que tiene casi 2 millones de vistas en este momento. Es un sumidero. ¿Por qué invertir dinero en una situación que obviamente fue un gran error por parte de la OTAN y de todos los demás implicados en esta guerra? Y creo que hay tantas cosas como que Mike Pompeo entró ahora como consejero de Ucrania de una importante empresa de comunicaciones internacional de propiedad holandesa. Así que la cuestión de quién se beneficia de todo esto es obviamente algo que hay que analizar. Pero creo que esta guerra debe detenerse del mismo modo. Debe haber negociaciones inmediatas. Y creo que los ofrecimientos que hicieron varias veces el Papa, que ofreció el territorio del Vaticano para las pláticas, por el presidente Lula de Brasil, por el programa chino de 12 puntos. Así que hubo muchas ofertas y hay que aceptarlas, porque el mundo entero es un lugar coherente y si se empieza a desentrañarlo en un área y ahora en dos, tiene repercusiones en todo el mundo y la paz mundial sigue pendiendo de un hilo. Estamos hablando con Helga Sepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller. Tengo otra pregunta que me parece interesante. Es alguien que se refiere a la decisión de la semana pasada de Moody's de rebajar la calificación de la economía estadounidense de estable a negativa. Escribe que ahora hay un costo del servicio de la deuda de $1 billón al año, es decir, los intereses de la deuda para el gobierno estadounidense. Y escribe, LaRouche siempre dijo que recortar el gasto no resuelve el problema del déficit, pero ¿qué se puede hacer para detener el aumento de la deuda pública? Bueno, habría que aumentar la actividad productiva del país, generando más ingresos fiscales, y habría que eliminar la deuda impagable de casino. Estamos ante una situación en la que este cambio de Moody's para valorar la deuda estadounidense como negativa, eso incluso se queda corto, porque ahora tenemos a todos estos bancos que tienen pérdidas no realizadas, las mantienen en los libros, porque si empiezan a vender estos bonos al precio actual de mercado, perderían grandes cantidades de dinero. Muchos de ellos no sobrevivirían a eso, por lo que siguen teniendo estas pérdidas en los libros, pero la realidad es que esto naturalmente no vale mucho. Así que esto está llegando tarde o temprano a un punto de explosión total. Ahora, si recuerdan la triple curva que Lyndon LaRouche presentó como una herramienta pedagógica, por así decirlo, para explicar a la gente cuál es la diferencia entre la parte ficticia del sistema monetario y la economía real.
En esa curva llega un punto en el que los agregados financieros y los agregados monetarios tienen una especie de cruce. En otras palabras, no importa cuánto dinero se imprima, no se puede mantener la deuda. Y creo que estamos llegando a ese punto. Realmente parece que llegaremos a ese punto no en un futuro lejano. Y por lo tanto, si todo el paquete que LaRouche propuso, en primer lugar, adoptar Glass-Steagall, se necesitaría una separación bancaria mundial tipo Glass-Steagall. Eliminaríamos los contratos de derivados pendientes que no se pueden pagar. Es totalmente imposible. Se separan los bancos, se ponen los bancos comerciales bajo la protección del Estado y luego se crea un banco nacional en cada país que tiene el poder para la generación de crédito para las nuevas inversiones en la producción y poner así en marcha la economía. Y se conectan estos bancos nacionales en un nuevo sistema de crédito mundial. Y de esta manera se podría salvar aquellas partes de la economía que son válidas y funcionan y se mantienen funcionando. Si no hacemos eso, tenemos el peligro de un colapso incontrolado que llevaría al caos y a consecuencias increíbles. Así que sé que ahora mismo no se habla de la Glass-Steagall ni de ninguna de las medidas que acabo de mencionar, pero debemos recordar a la gente que existen soluciones. Es básicamente lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en 1933. Por ejemplo, si los legisladores en todos los niveles, quienes empiecen a seriamente ver eso, podría todo resolverse. Por ejemplo, también si el presidente Biden en esta cumbre con Xi Jinping básicamente dijera, mire, hemos limpiado a San Francisco para su visita, ahora no hay personas sin hogar. Antes había 8,000 indigentes solo en San Francisco y luego los reubicaron de alguna manera para que la ciudad se viera bonita, pero tengo un serio interés en resolver el problema de las personas sin hogar en todo Estados Unidos. Quiero construir trenes rápidos, podemos cooperar en eso. Puede traer a algunos ingenieros chinos. Podemos hacerlo mediante un programa de emergencia. Los chinos han demostrado que pueden hacerlo rapidísimo. Nosotros, por nuestra parte, los ayudaremos con otros problemas en otros lugares. Es decir, podría hacerse. No quiero crear esperanzas poco realistas, pero se podría hacer un gran avance. Y Xi Jinping y Biden podrían salir de esta reunión y decir, miren, tenemos un plan para reorganizar todo el sistema mundial. Apoyamos la soberanía de cada país, la no injerencia. Los derechos humanos son cuando se supera la pobreza, así que por lo tanto superaremos la pobreza en África y América Latina, en las partes pobres de Estados Unidos y Europa, y de ese modo también se resolverá la cuestión de los derechos humanos. Se podrían hacer maravillas, pero se requiere ser realmente un visionario y dejarse llevar por el amor a la humanidad, y uno solo puede esperar que estos dos hombres expresen eso. Tengo una pregunta, pero voy a tomar una de estas preguntas de Fight Back en el chat. ¿No es el cierre de las granjas una consecuencia directa de las políticas de cambio climático a la agricultura? Esto es una referencia a lo que dijiste sobre Alemania. Eso es definitivamente una gran parte de ello. Podemos hablar de eso mucho más en el futuro, pero quiero llegar a esta última pregunta que vino de Brasil, que es sobre las elecciones presidenciales argentinas que ocurrirán este fin de semana. Escribe, hay un candidato que es un librecambista radical. ¿Están los bancos estrangulando a Argentina para que la situación sea lo suficientemente mala como para que los argentinos cometan un error y haya un nuevo giro y escojan a un librecambista radical? Creo que hay una batalla tremenda porque Argentina es uno de los 6 países que se supone que se unirán al BRICS 11 el 1 de enero de 2024. Y al tratar de imponer ahora a un candidato que con seguridad no lo hará o que esperan que no lo haga, eso es un ataque contra toda la idea de un nuevo sistema que emerge con el BRICS Plus.
El presidente Lula de Brasil, por su parte, envió algunos asesores electorales, así que creo que la batalla realmente formará parte Argentina de un nuevo sistema financiero y crediticio mundial, formando parte del nuevo Banco de Desarrollo, del nuevo sistema BRICS que está surgiendo o no. Y está muy claro que los poderes financieros, la oligarquía financiera, está haciendo todo lo posible para evitar que eso suceda. Y uno solo puede esperar que el pueblo argentino sea lo suficientemente inteligente como para entender cuáles son las opciones que tiene. Es realmente entre un futuro potencialmente hermoso y el infierno. Helga, sé que tienes mucho que hacer y me gustaría darte las gracias por acompañarnos hoy. Probablemente tendremos algo muy interesante, esperemos que sea interesante, de la reunión entre Biden y Xi la semana que viene. Gracias y hasta la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.